la decisión del Poder Judicial de suspender momentáneamente esta elección. Por ello vamos a hablar con Walter Albán, quien ha sido defensor del pueblo, y quién mejor para explicarnos cuál es la situación con esta elección y por qué es controversial. ¿Cómo está? Bienvenido al programa, buenos días. Buenos días, Carla. Quiero señalar al respecto que esta es otra de estas movidas oscuras que se presentan en el Congreso porque de un momento a otro, ¿no? Se ha filtrado la noticia porque no hay nada oficial o formal de que quieren meter a la agenda la elección del defensor del pueblo. Esto es muy preocupante porque la única manera en que podrían llegar no solo a transgredir el mandato judicial que ya se ha señalado, establece que no se puede continuar con el proceso tal como se ha venido desarrollando en este momento, sería precisamente que sectores que aparentemente son totalmente opuestos se ponen de acuerdo para sumar los votos suficientes, porque recordemos que una elección de esta naturaleza reclama 87 votos por lo menos, ¿no? Y la única opción entonces que podría explicarnos esto es que políticamente hay quienes quieren controlar la Defensoría, pero al mismo tiempo están al otro extremo quienes quieren destruir a la Defensoría. Eh, es simple, hay una sumatoria de intereses en función de debilitar o continuar debilitando la institucionalidad en el Perú. Y creo que esto no se debe permitir de ninguna manera. Lo que se pretende es un atropello que no puede de ninguna forma llevar a cabo una elección que requiere amplia legitimidad en un Congreso que está con una legitimidad próxima a llegar a cero y donde todo el tiempo nos quieren sorprender con acuerdos que no hacen sino dañar más al país. Y esta elección sería legal porque recordemos, y creo que comenzaba incluso la entrevista, o daba inicio a la entrevista con lo que estaba sucediendo en el Tribunal Constitucional, o mejor dicho, lo que está pendiente en el Tribunal Constitucional, porque el propio Congreso de la República presentó una demanda competencial y una medida cautelar ante este organismo para que decida si el Poder Judicial tenía injerencia sobre decisiones del Congreso, es decir, sobre el tema de la elección. En el caso que el Tribunal Constitucional resuelva que el Poder Judicial sí puede emitir un mandato y el Congreso sí lo tiene que acatar, ¿qué sucedería con esta elección? Yo creo que aun cuando todavía no se pronunciara el Tribunal Constitucional, esta elección sería ilegítima porque definitivamente estarían actuando contra un mandato judicial vigente, una medida cautelar que no desconoce la competencia del Congreso para elegir a un defensor o defensora del pueblo. Lo que ha hecho es darle atención a lo que reclamó el sindicato de la Defensoría del Pueblo. Se requiere un concurso limpio, transparente, donde efectivamente haya competencia y que puedan presentarse a la votación final personas que hayan sido debidamente escrutadas, porque recordemos que se requiere alguien no solo con calificaciones profesionales, sino con una trayectoria intachable. Nada de esto ha podido ocurrir en un procedimiento llevado a cabo a trompicones y donde claramente ha habido intención desde el primer momento de otra vez, ¿no?, llegar a una elección prácticamente a dedo. Y eso es definitivamente muy negativo y, como dije, es la única explicación que nos puede, que podemos ensayar al intento de que sectores tan diversos se pongan de acuerdo para elegir, es porque quieren debilitar a la institución, sino destruirla. Creo que eh, la demanda competencial que ha presentado el propio Congreso les impide también legalmente, como usted bien ha señalado, que puedan proceder ahora a una elección. Ellos tendrían que esperar mínimamente que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto. Pero ya vemos pues que cuando se trata de intereses oscuros y de alianzas que no se conoce en base a qué han podido ser negociadas, no tienen ningún empacho en atropellar lo que fuere. Creo que hay que tratar de poner voz de alarma en este asunto e impedir que se pueda consumar un despropósito como el que en este momento ha trascendido que se quiere llevar adelante en el Congreso, ¿no? Por un tema ético, ¿los candidatos, estos tres que han quedado en la terna, deberían dar un paso al costado? Definitivamente sí, y creo que, y me apena que haya personas que se prestan a este juego cuando en realidad sí, parece que por inexperiencia política no se dan cuenta de que los están utilizando para más bien fines que no son confesables. No es que tengan mayor posibilidad de ser elegidas estas personas, sino que están tratando de reactivar un proceso
para eventualmente poner, como dije, a dedo a quien ya deben haber tratado en este momento digamos, de colocar como la persona de su consenso, ¿no? Recordemos también que no es la primera vez que viene sucediendo ese tipo de situaciones cuando se trata de elegir a candidatos que van a desarrollar un papel clave en organismos importantes. Sucedió lo mismo con el Tribunal Constitucional, que el Poder Judicial se pronunció a tal punto que tuvo que volver a foja cero este proceso. Exacto, y eso, sin embargo, no permitió que el concurso fuera transparente, limpio, con todo lo que hubiera sido necesario para una elección adecuada. Pero quieren ahora repetir el plato con la Defensoría del Pueblo. Este Congreso le está haciendo enorme daño al país y creo que ya basta, ¿no? A la Defensoría deben respetarla, deben dejar que pueda continuar como está actuando en este momento, de acuerdo a sus funciones y como corresponde, no manosearla ni intentar imponer a alguien que ciertamente de esta manera no tendría ninguna legitimidad. Por eso es que esta elección de llevarse adelante o intentar continuar en este empeño en el Congreso no solamente sería ilegal por lo que hemos señalado antes, sino moralmente reprochable. Éticamente no tiene ningún sustento una decisión tomada en estas condiciones, ¿no? Claro que sí, vamos a seguir de cerca este tema, sin duda, ¿no? Porque muchas veces se llevan a cabo este tipo de elecciones o estas decisiones cerca a la noche, ¿no? Donde el ciudadano está descansando y al día siguiente se entera de todo lo actuado por el Congreso. Así que vamos a seguir de cerca. Pero también quería aprovechar la oportunidad para preguntarle otros temas que vienen sucediendo en el Congreso de la República. Se viene impulsando una censura a la vicepresidenta de la mesa directiva, Digna Calle, por haberse reunido presuntamente con el ministro del Interior luego de que se descartara su censura en el Congreso. Pero ella ha señalado que no se ha reunido con ella, sino con su esposo. ¿Ella debería ser censurada por esto? De ninguna manera, por Dios. Es decir, este Congreso actúa de una forma extraña, por decirlo menos, pero reprochable éticamente otra vez, ¿no? Eh, Evidentemente, el que la vicepresidenta o una de las vicepresidentas de la mesa directiva en el Congreso se reúna con un ministro no es en sí mismo ningún motivo de censura. Ahora, acá ni siquiera está acreditado de que esta reunión haya tenido lugar, de acuerdo a la versión de ella misma. Que esto pueda dar lugar a ciertas conjeturas, especulaciones políticas, ¿por qué no? Pero a mí sí me parece muy extraño que este Congreso no haya sido capaz de reunir 66 votos para poder censurar a este ministro que hace rato que debió haber sido ya sacado de este cargo y sin embargo sí quieran tomar alguna medida en contra de esta persona que preside, o perdón, que forma parte de la mesa directiva. Como algunos lo han señalado, hay casos o antecedentes, por ejemplo, de la congresista Chirinos, que se ha reunido también sin mayor conocimiento del Congreso con otras autoridades y esto no ha dado lugar a ningún tipo de discusión. Creo entonces que deberían tomarse las cosas con más seriedad en el Congreso porque continuando o si continúan actuando de esta manera, pues su legitimidad va a llegar a cero, que ya está próxima. Pero Ujú. realmente estamos entonces en una situación en la cual la institucionalidad se desploma y ellos están contribuyendo a ese lamentable resultado, ¿no? Y, y sobre todo la percepción que puede tener la ciudadanía con respecto a estos recambios dentro de la mesa directiva en un solo periodo. Estamos hablando que todo comenzó con la renuncia de Wilmer Helera, quien por cierto está prófugo de la justicia. Él renunció y hubo una elección y se eligió a Alejandro Muñante como tercer vicepresidente. Luego, tras la difusión de unos audios de Lady Camones, entonces presidenta del Congreso, con César Acuña, conversaciones que al parecer lo beneficiaban o para impulsar un proyecto que lo iba a beneficiar a César Acuña, quien en ese entonces era candidato y ahora ha salido electo, ella también es censurada. ¿Cómo queda la figura de la mesa directiva con estos cambios constantes? Más debilitada de lo que ya venía siéndolo, creo que a la larga esto lo que muestra es un tipo de juego político al interior del Congreso utilizando cualquier pretexto. Yo sinceramente sospecho de cualquier persona que pertenezca o haya pertenecido a la organización política Podemos.
pero un Congreso que elige como presidente de la Comisión de Presupuesto precisamente al dueño de ese partido, que es el señor Luna Gálvez, no tiene ninguna calidad moral para pretender, en este caso, eh, hacerle una acusación a una miembro de este partido de Podemos sobre la base de un asunto que ni siquiera está debidamente verificado y que tampoco en sí mismo constituye nada que pueda fundamentar una decisión así. Más bien pareciera ser una reacción al hecho de que esta señora, según entiendo, y no sé con qué convicción, pero lo hizo, fue la que presentó, o también una de las que ha presentado una propuesta para adelantar las elecciones generales, o sea, elecciones de Ejecutivo y de Congreso. Probablemente ahí encontremos la explicación de por qué tan rápido se han puesto de acuerdo para ver cómo eh, poderla excluir de la mesa directiva, ¿no? Y no es la única, ¿no?, que ha presentado esa iniciativa. Susel Paredes también, además de Digna Calle. Así es, pero en los momentos en que se iba a poner a discusión esto en la Comisión de Constitución, se hizo público que efectivamente existían estas dos propuestas, ambas fueron dejadas de lado, como sabemos, y es obvio de que este es el único punto que nos podría dar una explicación de por qué están tratando de cuestionar a esta señora. Repito, no sé con qué convicción, porque yo no creo en una organización como Podemos, pero en todo caso basta ya de estar tratando de engañar a la opinión pública y de hacer enjuagues políticos sobre la base de supuesta defensa de principios democráticos que no son sino una manera de hacer la mala política, hacer cosas que en lugar de concentrar la atención en lo que realmente vale la pena, desvían la atención para asuntos que no tienen la menor trascendencia y que más bien le hacen daño al país y a la institucionalidad, ¿no? ¿El adelanto de elecciones sería una salida a la crisis que estamos viviendo actualmente? No me cabe la menor duda, y creo que más bien estamos asistiendo en las últimas semanas a una suerte de pataleo dentro del Congreso para evitar de que este asunto pueda prosperar. Claro, ellos tienen la llave porque se requiere una decisión para que la salida sea constitucional, una decisión de por lo menos 66 votos en el Congreso, a fin de que pueda proceder una reforma constitucional que permita este adelanto de elecciones. De allí que entiendo que esto es esta medida anunciada contra la congresista Calle podría ser más bien la manera de complementar lo que ya hicieron antes de rechazar las iniciativas que se habían presentado en este sentido, como para dar clara muestra de que por ahí ellos no están dispuestos a ir, ¿no? Y a propósito, los que tal vez se oponen mucho más a este adelanto de elecciones, sean partidos como Fuerza Popular, por ejemplo. Si bien es cierto que Keiko Fujimori ha dicho que está a favor, pero eso no se ve reflejado cuando escuchamos el debate por parte de los congresistas de esa bancada. También lo vemos con respecto a Perú Libre y Acción Popular, por citar algunos ejemplos, que son precisamente estas bancadas de las cuales sus partidos no han tenido un buen resultado en estas últimas elecciones. Y por eso es que creo que también hay el apuro de mantener las cosas como están y negarse a un adelanto de elecciones, porque se dan cuenta que si fuéramos a una nueva elección general probablemente ya no tendrían ningún peso dentro del Congreso porque es probable que se queden hasta sin representantes. Por eso digo que los extremos se juntan y lo que quieren es controlar todo, controlar todas las instituciones e impedir que el Congreso pueda continuar por lo menos admitiendo la posibilidad de evaluar, ¿no?, esta modificación constitucional que permitiría acortar los mandatos. Creo que este resultado en las elecciones les ha provocado una voz de alarma y de ahí que el fujimorismo sea el que ha promovido esta reactivación de la decisión de nombrar defensor del pueblo y no me sorprendería para nada que esto esté de la mano con Perú Libre, ¿no? Porque como dije antes, ambos tienen como propósito debilitar instituciones o destruirlas si fuera posible. Y precisamente para reforzar o tal vez para poder superar la crisis tiene que ver con el diálogo. Y a propósito del diálogo, quería su opinión con respecto a lo que ha señalado Rafael López Aliaga, quien ha dicho que no se va a reunir con el presidente Pedro Castillo, es decir, con todo el Ejecutivo en general, para ver temas que le importen a la ciudad, a Lima. ¿Es posible ello? ¿Es posible que el alcalde de Lima pueda avanzar solo
simpatías o antipatías políticas y tiene que entender que para que se pueda llevar adelante un buen gobierno municipal necesita, ¿no?, articular con el Congreso, con el Ejecutivo y con todas las instituciones que puedan contribuir los resultados sean los mejores. Me da la impresión de que no ha entendido hasta el momento cuál es la función que le ha sido encomendada y a la que nunca debió postular si no lo tenía claro, ¿no? Muy bien, sin duda vamos a ver, ¿no?, si es que cambia de opinión, sobre todo en beneficio de nuestra ciudad. Muchísimas gracias, muy amable ha sido con nosotros Walter Albán, ex defensor del pueblo. Momento de irnos al Congreso de la República con nuestra compañera.